Vamos a ver cómo construir un circuito serie de dos resistencias. Le vamos a medir la tensión en cada una de las resistencias, la tensión total y cuál es la corriente total del circuito con un amperímetro. Para esto vamos a necesitar una placa de prueba, dos resistencias y una batería de 9 voltios. Bien, a una de las resistencias les vamos a asignar el valor de un K, o sea 1000 ohm, podemos pasarlo a ohm, vamos a ponerle 1000. Le vamos a poner 270 ohm. Bien, fíjense que los colores cambiaron según el código de colores de cuatro bandas. Vamos a girar la batería para que nos quede más cómoda y vamos a girar las resistencias de manera tal que las dos tolerancias nos queden para el mismo lado. Bien, una cuestión. Generalmente en las protoboard estas líneas de acá arriba y de acá abajo están marcadas de rojo y negro, son las que se utilizan para alimentación. Fíjense que cuando yo pongo el mouse en uno de los agujeros de esta línea, en vez de marcarme una conexión vertical, me marca una conexión horizontal. Quiere decir que el punto de al lado es el mismo que el primero, ¿sí? Tendría que ser como un cable de punta a punta. Entonces vamos a poner el rojo con el rojo y el negro con el negro. Y por una cuestión de convención, yo también acá voy a utilizar los mismos colores. Recuerden que en un cable no cae tensión y no existe una resistencia. El cable tiene resistencia cero. Por lo tanto, no cumplen más que la función de comunicar. Igual que cada uno de los puntos de la protoboard, ¿sí? Son lugares de inserción y de comunicación de componentes, nada más. Vamos a cambiarlo a negro. Bien, ya ahí tengo conectado. Bien, ahora es momento de armar el circuito serie de resistencia. Bien. Es justo el mismo circuito que tienen armado de el otro video, ¿sí? El de la explicación. Bien, yo tengo que conectar positivo y negativo. Una resistencia, o sea, un extremo de esta resistencia tiene que ir conectado a el polo positivo de los 9 volts. El otro extremo de la resistencia está conectado al primer extremo de la segunda resistencia. Y el segundo extremo de la segunda resistencia tiene que ir conectado a negativo para formar el circuito serie. Bien, ahí yo ya tengo mi circuito serie hecho de resistencia. Bueno, acá en la pantalla de al lado, en color verde y blanco, tengo el circuito serie que pretendo armar con el simulador. Presten atención porque una cosa es el circuito eléctrico, el dibujo que yo hago en el papel o en la hoja, ¿sí? O en la carpeta, y otra cosa es el que se arma en realidad. Si bien es exactamente igual, la construcción es esa, una cosa es el dibujo y otra cosa es el montaje físico, ¿sí? Fíjense que acá en el circuito que está en verde y blanco estoy utilizando los cables directamente y conectando directamente los componentes, y acá los estoy montando sobre una placa, ¿sí? Por eso difiere. Fíjense que esta resistencia de acá puede ser cualquiera de las dos resistencias de acá y esta de acá puede ser cualquiera. Fíjense que una de las patas, lo que importa es esto, una de las patas de la resistencia se conecta al positivo de la batería. Una de las patas de la resistencia se conecta al positivo de la batería.
La otra pata de la resistencia se conecta a la primera pata de la segunda resistencia. Entonces yo veo que mi primera resistencia, su segunda pata, se conecta a el primer terminal o la primera pata de la segunda resistencia, y el segundo terminal de la segunda resistencia se conecta al negativo. Bien, este es mi circuito serie, esto es mi circuito serie. Ahora yo quiero medir las tensiones. Bien, para eso voy a tener que buscar el multímetro acá en la barra de herramientas. Acá tenemos instrumentos, multímetro. Lo traigo acá. Quiero medir la tensión, voy a tocar la B corta. Traigo otro más para medir la tensión en la segunda resistencia. Toco la B corta. ¿Sí? Bien. Ahora los tengo que conectar más o menos como para poder realizar una medición. Vamos a bajar esta resistencia para que después me permita hacer otra, para poder conectar el amperímetro después. Bien, vamos a hacer una marcación, varias marcaciones mejor dicho, para poder saber qué es lo que está midiendo cada multímetro. Voy a traer una nota y voy a poner tensión en R1. Lo voy a dejar acá. Voy a traer otro, lo voy a poner acá arriba. Tensión en R2. Bien, ahora voy a conectar los multímetros. Recuerden que dijimos que los multímetros respetan la polaridad de la batería. Tengo que poner el rojo del lado que, más allá de que voy a medir la tensión en la resistencia 1 y en la resistencia 2, tengo que poner siempre del lado positivo el positivo del multímetro, ¿sí? Vamos a poner el positivo del primer multímetro para medir R1. Fíjense que lo calzo en este punto de acá. Ese es el positivo del multímetro, está marcado con rojo. Vamos a acomodar un poco los cables para no perdernos, ¿sí? Lo vamos a dejar color verde. Ahí tengo conectado una punta del multímetro. Ahora voy a conectar la otra punta del multímetro. Y lo voy a conectar acá, en este punto de acá. Bien, vamos a cambiarle el color negro, porque dijimos que estaba puesto sobre el lado negativo de la tensión, y este dijimos en el rojo. Acá ya estaríamos midiendo la tensión en la resistencia 1, que es de 1000 ohm. Ahora vamos a conectar el de la resistencia 2. El vivo va a estar del lado izquierdo, o sea, del lado que se conecta a la batería. Fíjense por este punto de acá, por este punto de la resistencia, este punto de la resistencia, este punto de la resistencia llegó al positivo. Entonces este es el rojo, el positivo. Si me llegara a dar un menos la medición, lo único que tengo que hacer es justamente dar vuelta a estas puntas. Vamos a levantar todo esto un poquito para que nos quede más prolijo.
Y ahora tengo que conectar el negativo que va al segundo terminal de la resistencia y justo coincide con el negativo de la batería. Bien, este recordemos que va a ser color negro y el otro de color rojo. Bien, en teoría ahí ya tenemos listos los dos voltímetros para medir la caída de tensión en cada resistencia. Vamos a simular. Fíjense que en un circuito serie yo les había dicho que las tensiones son diferentes porque también tenemos diferentes valores de resistencia. Entonces en la de 1000 ohm me cae una tensión de 7,08 y en la resistencia 2 me cae en 1,91. La batería que estoy utilizando es una batería de 9 volt. Fíjense que ninguna de las dos es igual ni a 9 volt ni a superior. Entonces mi circuito quedó bien armado. Vamos a hacer una cuenta. Vamos a sumar los 7,08 volt de una resistencia más 1,91 volt de la otra resistencia. Fíjense que me está dando 8,99 y no 9 volt. ¿Esto por qué es? Porque estas plaquetas de prueba, las protoboard, tienen cierta pérdida energética. No muy grande porque encima estamos en un simulador. O sea que el error que está dando es de 0,01. Así que fíjense que la sumatoria de las caídas de tensión de un circuito serie son el valor de la batería que yo le pongo para alimentar el circuito. ¿Sí? Bien. Nos queda una más. Yo quiero controlar toda la corriente del circuito. Bien. Para no complicar toda esta situación, yo lo que voy a hacer es desconectar los multímetros para que no haya tanto cable y se me pierdan en la explicación. Bien, este lo voy a borrar. Ya está, me voy a quedar con un solo multímetro. Acá voy a reemplazar medición corriente del circuito. Bien, fíjense una cosa. Yo les dije que había que cortar el circuito para medir la corriente, por un lado. Por el otro lado les dije que en un circuito serie la corriente que atraviesa esta resistencia es igual a esta resistencia y si hubiera más resistencia igual en todas las resistencias. Entonces, con que yo mida la corriente que entra al circuito, ¿sí? Ya estaría más que bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a levantar esta pata de la batería, la voy a hacer pasar por acá, por el polo positivo del tester. Y el polo negativo, esto de acá, el polo positivo este de acá, lo voy a levantar y lo voy a meter acá. ¿Sí? Entonces, vamos a acomodar el cable y lo vamos a meter de color negro. Bien, una cuestión. Por defecto, los multímetros en este simulador vienen trabados para medir tensión. Si yo voy a querer hacer lo que voy a hacer ahora, que es medir corriente, voy a darle al simulador y le tengo que dar a la... Fíjense que me está marcando 7,08 mA. 7,08 mA son 7,8 milésima de amper. Son la milésima parte del amper. Serían como 0,0708 amper. ¿Sí? Bien, esa es la corriente que está consumiendo mi circuito.
y la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Así que bueno, ahora nos va a restar hacer el trabajo práctico. Así se mide la corriente y la tensión. ¿Se puede medir todo junto, tensión y corriente, conectando todos los instrumentos? Sí, se puede. ¿Problema? Ninguno. Yo los separé en dos para que ustedes no se pierdan con la cantidad de cable, con la cantidad de cosas que hay en pantalla. Si se animan, pueden reproducir esta misma experiencia utilizando todos los elementos. Recuerden que para poder medir corriente tengo que, una vez que prendo el simulador, tocar la A, porque si no estaría acá en esta posición midiendo tensión, y lo que me está midiendo en este momento es la tensión de la fuente. Yo necesito medir la corriente. ¿Sí? Toco la A y me mide. Más adelante vamos a ver que también puedo medir la resistencia, pero ahí necesito tener sin alimentación, o sea, sin conexión de la batería. Está de acá el circuito para poder realizar la medición, y que me va a medir en este momento, como está conectado ahora el tester, me va a medir la resistencia total del circuito. Bien, vamos a detener la simulación y vamos a pasar al próximo video.